Hola chicos, bienvenidos a la tercera preclase de relatividad especial. Esta vez vamos a desarrollar algunos tópicos de aplicación de esta teoría, algunos casos especiales que luego vamos a profundizar en clases. Bueno, el tipo de fenómenos que vamos a abordar a propósito de la relatividad especial y que esta teoría permite desarrollar en detalle, son de cuatro tipos. Primero, las colisiones, que las estudiamos antes en física newtoniana, que es que dos partículas chocan y las mismas dos partículas que hay antes del choque permanecen después de la colisión. Las otras son las fusiones, que las partículas anteriores de la colisión terminan en un producto, en una tercera partícula que antes de la colisión no existía. Ese es lo que a la derecha en verde llamamos la partícula C. Otra, algo más intrigante que las anteriores, son las conversiones. ¿Ya? Por ponerle un nombre, en realidad eso no es una palabra formal dentro del desarrollo, en que dos partículas iniciales es como que colisionan, algo pasa en la interacción y las partículas que salen de esta colisión son ambas distintas a las partículas iniciales. Y por último, los decaimientos, en que uno tiene una partícula inicial de algún tipo, normalmente en el dominio subatómico, y espontáneamente esta partícula se convierte en otras partículas que pueden ser una, dos, tres o cuatro partículas, o quizás más incluso. Estos son el tipo de fenómenos que ocurren en la naturaleza, salvo las colisiones que se dan en situaciones macroscópicas. Las demás, las otras tres que menciono en esta lista, se verifican en el mundo microscópico al interior de los átomos y en el interior de los núcleos atómicos también. Bueno, cualquiera sea el fenómeno que estemos considerando, siempre se satisfacen algunas leyes dinámicas, que vamos a tener que estudiarlas después en detalle durante las clases. La primera de ellas es la conservación del momentum relativista. ¿Ya? Aquí lo ejemplifico para un caso como el de las conversiones, porque estoy usando esa notación, pero es aplicable a cualquiera de los casos mencionados, en que el momentum vectorial de las partículas iniciales, momentum relativista, suma de momentum relativista, es igual a la misma cantidad para las partículas finales. Fíjense que en todos los casos aparece el factor gamma, que es función de la velocidad de cada una de las partículas que participan en el fenómeno en cuestión. La otra cantidad que se conserva, como podrán sospechar, es la energía, pero es la energía relativista. Acuérdense que esa energía contiene, por sí sola, una energía en reposo, que depende solo de la masa de la partícula, y el resto es la energía cinética. La suma de esas dos es lo que llamamos energía relativista, y que equivale a cada uno de los términos que hay. Por ejemplo, cuando decimos gamma por la masa por c cuadrado, decimos que es la energía completa, reposo y cinética, de la partícula A, la cual forma parte del proceso antes que ocurra la conversión o la colisión o lo que sea. ¿Ya? Entonces esto involucra la conservación de las dos energías iniciales más las dos energías finales. Bueno, una cosa que es tremendamente importante y puede resultar bastante sorprendente, contraintuitiva, es que en el dominio de la física de altas energías, que corresponde en dimensiones al dominio subatómico, es decir, desde el núcleo atómico hacia escalas menores de longitud, es que en cualquiera de los procesos que mencioné anteriormente, la masa no es una cantidad conservada. Y no tiene que serlo, porque las leyes dinámicas de conservación son las dos que están arriba, del momentum y la energía relativista. No existe algo así como un teorema o principio de conservación de la masa. ¿Ya? Por lo tanto, no es requisito que la suma de las masas iniciales, antes de la colisión o antes de la conversión, sean igual a la suma de las masas finales después de la colisión o después de la conversión. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, en que justamente se verifica la ecuación de abajo, o la inecuación de abajo. Bueno, justamente quería destacar el llamado decaimiento beta. Es un fenómeno que se conoce desde fines del siglo XIX, en el cual inicialmente tenemos un neutrón, como los que viven dentro de los núcleos atómicos, salvo que es un electrón aislado. No es un electrón dentro de un núcleo, sino que de algún modo lo conseguimos experimentalmente, y es un electrón que no está interactuando con
con otros neutrones o con otros protones dentro de un átomo. Es lo que se llama un neutrón aislado. Y ocurre que este neutrón, al cabo de unos 15 minutos, espontáneamente, es una palabra conflictiva, pero aceptémoslo así por ahora, se convierte en tres partículas. ¿Ya? El neutrón como tal deja de existir y decae en tres partículas que son un protón, un electrón y un neutrino. Por razones históricas, al electrón se le conoce como partícula beta y es la partícula más estudiada dentro de este proceso, y por eso que el fenómeno se conoce como decaimiento beta. Bueno, normalmente este tipo de procesos, tanto en colisiones o conversiones como las que decía antes, también los decaimientos, se anotan con la nomenclatura de las reacciones químicas, que es partícula inicial, flecha, partículas finales, ¿no? Como reactantes y productos, pero en otro contexto. Ahí hay algunos ejemplos en que de electrones, perdón, de neutrones que sufren el decaimiento beta, también incluso dentro de los núcleos atómicos. Por ejemplo, el, el carbono 14, espontáneamente, uno de los neutrones del carbono 14 se convierte en un protón, y al convertirse en un protón, dentro de ese átomo de carbono, se convierte en un núcleo que tiene un protón más, ¿ya? Por tanto, químicamente deja de ser un átomo de carbono y se convierte en un átomo de un elemento que tiene un protón más en su núcleo, ¿ya? Y ese elemento es el nitrógeno. Esa nomenclatura 14.6 o 14.7 se refiere el de arriba al número másico, que es la suma de protones y neutrones, y el de abajo a la cantidad de protones que tiene el elemento. Lo mismo ocurre con elementos más pesados como el cesio, que se convierte en bario, ¿ya? Pero en ambos casos ocurre que entre los productos de esta reacción, entre comillas, hay una partícula beta, un electrón y un neutrino. Ese neutrino le ponemos una barra porque técnicamente es un antineutrino, pero para nosotros simplemente va a ser un neutrino. Nada menos este fenómeno permite la transmutación de los elementos. Un elemento se convierte en otro. Y el responsable, la interacción, el tipo de fuerza responsable de este fenómeno es la interacción electrodébil, ¿ya? Bueno, particularmente para el decaimiento beta del neutrón, ahí hay bastante detalle, con todas las cifras significativas que conocemos sobre la masa del neutrón, la masa del protón, la masa del electrón, y un límite para la masa del neutrino. Esas son partículas cuya masa aún no se conoce con exactitud, pero sí se conocen cotas superiores. Bueno, tomando en cuenta que todos están medidos en mega electron volt, pueden constatar que la suma de las partículas finales, es decir, protón, electrón, neutrino, es menor que la masa de la partícula inicial, el neutrón. Y con eso simplemente quiero atestiguar, en base a datos, que la conservación de la masa no es algo que tenga que cumplirse en la física subatómica. Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. En clases profundizaremos más, así que no se pierda la clase de este miércoles y jueves. Que estén bien.